Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la norma ISO 45001-2018. Veamos entonces. Acá tenemos la carátula de la norma, la pasta, la parte inicial, norma internacional ISO 45001-2018. Esta norma es Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientaciones para uso. ¿Por qué se habla de esta parte de con requisitos? Esta norma es certificable. Entonces es muy importante, estimados alumnos, que ustedes en sus proyectos también hagan un proceso selectivo. ¿A qué me refiero? Sus capacidades que ustedes tienen debido a la formación que han recibido en la Universidad de Lima es importante. Entonces, por lo tanto, también hay que ser selectivos, es decir, ¿en qué sentido? Si uno va a trabajar en una organización, también enterarse, oye, esta organización en la cual tengo expectativas, cuenta con la certificación ISO 45001, cuenta con la certificación ISO 14001 y cuenta con la certificación de la norma ISO 9001. Si esa empresa cuenta con todas esas certificaciones, evidentemente que su nivel de gestión es mucho mejor que cualquier otra que no tenga estas certificaciones y además porque su política de gestión es diferente. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Muy bien, la ISO 45001 en la construcción es un tema de mucha importancia. Recuerden que en este caso la ISO 45001 maneja la relación que la vamos a ver más adelante, peligro-riesgo. ¿Qué significa peligro y qué significa riesgo? Peligro significa, por ejemplo, si ustedes por X motivo están ingresando a una obra sin los elementos de protección personal, eso es un peligro. Y si están ingresando y lamentablemente nadie se percata de esto, ¿cuál es el riesgo? De que cualquier movimiento que haya que se caiga un material, les cae en alguna parte del cuerpo, en la cabeza, en lo que sea, y se puede dar el peligro de un accidente. Entonces, por esa razón es tan importante que las empresas tengan implementadas políticas referidas a la norma ISO 45001 en lo que corresponde a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, requisitos con orientación a su uso. Entonces, por lo tanto, es muy importante que lo que acá, por ejemplo, se señala, ¿no? No cabe ninguna duda del enorme peso que tiene este sector en la economía global. Nos referimos a la construcción, pero es un sector que tiene un impacto directo en el PBI, en el crecimiento, generación de puestos de trabajo, pero como tal tiene que estar sujeto a los aspectos de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por esa razón que es tan importante lo que se señala aquí. La actividad de este sector en el día a día repercute directamente en la vida cotidiana de la población, debido a que cualquier actividad constructiva normalmente desarrollada en entornos habitados genera una gran cantidad de trabajos entre los habitantes de un determinado lugar, arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanistas, hasta obreros. Evidentemente es todo lo que se incorpora como trabajo en un proyecto de estos tipos. ¿Ok? Entonces, la certificación está avanzando, porque evidentemente certificación en esta norma significa mayor competencia. Eso es importante. Acá es interesante lo que acá se señala, ¿no? La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita certificar la norma ISO 45001 también va a ayudar a las compañías del sector de la construcción a conseguir una mayor eficiencia en sus procesos internos, así como alcanzar una mejor gestión de incidentes que minimice el riesgo de reiteración y reduce cualquier tipo de riesgo en la actividad profesional de sus trabajadores. Hay que cuidar el equipo humano. Eso es fundamental, estimados alumnos, que tengamos presentes estos aspectos. Acá se muestra cómo funciona el ciclo DEMI en el sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces acá tenemos planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, ¿qué? Acá están los numerales de la norma. Entonces, la planificación es el numeral 6. El 7 es apoyo y operación que representa el hacer. La verificación es la evaluación del desempeño, numeral 9. Y el actual es el numeral 10. Y esto va centrado con el liderazgo y participación de los trabajadores, numeral 5. Entonces, dentro de esto se aplica este modelo a las normas ISO 45001. Acá está la referencia que se está tomando y Contec. Bien, acá
Hay un tema muy interesante de esta frase que la encontré y por eso aún cuando no es el año que estamos analizando, considero que es importante el texto, el concepto. Dice, ¿no? Seguridad y salud ocupacional son las condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Eso es importantísimo. Por esa razón que yo hice el ejemplo, ¿no? Que ustedes ingresan en una obra, imagínense sin los equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque las personas que están en la vigilancia y las otras personas no tienen claro la política que aplica la organización. Y esto es una duda, es un peligro, es evidentemente eso, ¿no? Por esa razón que es tan importante cuidar que se tenga la política de seguridad y salud ocupacional y que todo el personal, independiente a su puesto jerárquico, tenga esto implementado, que lo tenga comprometido, apropiado por la persona. Entonces acá tenemos justamente lo que se decía, ¿no? La relación riesgo laboral, accidente laboral. Riesgo laboral es la probabilidad de que ocurran lesiones a personas, daños al medio ambiente o pérdida de equipo dentro del área de trabajo. Accidente laboral son aquellos hechos lesivos o mortales que tienen lugar durante la jornada de trabajo, siendo estos violentos y repentinos, pero prevenibles. ¿Okay? Entonces, esta es la relación que cuidamos en esta norma. Peligro, riesgo. Y aquí he puesto parte de los equipos de protección personal. Entonces, cada persona, de acuerdo al puesto de trabajo, tiene que tener el equipo de protección personal necesario y apropiado. Imagínense, estamos trabajando en una obra en la cual hay emisiones gaseosas con ciertos contenidos de elementos que pueden ser nocivos a la salud. Entonces hay que ver los límites máximos permisibles, el monitoreo de esos gases, para que además tenemos que tener los equipos de protección apropiados a ese ambiente de trabajo. Por esa razón que no se olviden que para esta norma se aplica esta relación peligro-riesgo. Y acá tenemos unas fotos que se han puesto, ¿no? Acá ha habido un accidente, se dan cuenta y acá la persona está al costado lamentándose de lo que ha ocurrido. Y acá fíjense lo que hace este señor. Bueno, en caricatura, por supuesto, se está cayendo, ¿no? Acá otro accidente. Acá estamos viendo a la persona en la parte de espaldas con todos sus equipos para poder hacer el trabajo en altura. Y por supuesto, de acá un poco la presentación de los equipos de protección principales. Esto es importante. Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo, entonces, por ejemplo, acá, ¿qué le pasó a este señor? Ha tenido una caída, pero ¿qué observan ustedes? Que el casco está fuera de la ubicación de su cabeza de protección. Entonces, lo que pasó acá, le faltó el barbiquejo, es decir, el elemento para fijar el casco y lo pueda proteger. Entonces, evidentemente, de acuerdo al puesto de trabajo, se tienen que tener los equipos de protección personal. Muy bien, acá vamos a ver una miradita de cómo ustedes pueden hacer, estimados alumnos, un plan de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma ISO 45001-2018. En este caso se tomó una empresa, Ingenio de Diseño y Construcción, y acá están las referencias. Esto corresponde a una tesina de Daniela Guerrero Salamanca, de la Fundación Universidad de América, Facultad de Educación Permanente y Avanzada, Expedición en Gerencia de la Calidad, Bogotá, DC 2020. O sea, es reciente. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero que tenemos que tener, como acaso de muestra, es el mapa de procesos de ingeniería, diseño y construcción. Entonces, dentro de este mapa de procesos, ¿qué tenemos, estimados alumnos? Acá tenemos las partes interesadas en el proyecto y, por supuesto, los clientes. Entonces, acá da el ingreso a la información, se hace el diseño de obra, se hace la gestión técnica de la obra civil y se hacen los procesos de acabados en esta secuencia de izquierda a derecha. Entonces, por lo tanto, acá tenemos los procesos claves. Los procesos estratégicos los tenemos aquí, planificación estratégica y gestión comercial. Y los procesos de apoyo los tenemos acá abajo, los sistemas de gestión de calidad y salud en el trabajo, la gestión humana, la gestión financiera. Y por lo tanto, acá tenemos los resultados del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, del cliente. Entonces, este mapa de proceso es importante como información de entrada. Entonces, después de esto, se hace
Imaginemos, revisamos un proceso en particular y acá estamos mirando el diagrama de flujo del proceso de acabados. Este diagrama de flujo, ¿cómo funciona? Primero, dice comunicación con el cliente para conocer sus necesidades y actividades. Evaluaciones de los requerimientos de la obra, material y mano de obra. La asignación de roles y responsabilidades. Posteriormente el proceso de compras. Luego la puesta en marcha, la verificación de los parámetros de calidad y finalmente la entrega de la obra, pero siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos, con los parámetros. Entonces, este diagrama de flujo es importante, porque de acuerdo a esto vamos a ver el tipo de trabajo, la protección que se tenga que hacer en cuanto a las personas se refiere. Y por lo pronto acá ya tenemos, ¿no? La clasificación de la naturaleza de los peligros. Eso es importante. Acá tenemos la clasificación, acá tenemos la descripción. Decimos, desde el punto de vista biológico, cuáles son los peligros: virus, bacterias, hongos, ¿no? Y así, parásitos, picaduras, mordeduras. En lo físico, el ruido, impacto ambiental continuo, la iluminación, la vibración, las temperaturas extremas, la presión atmosférica, las radiaciones y las radiaciones no ionizantes. Si es en el aspecto químico, entonces tenemos acá estos peligros, ¿no? Polvos orgánicos, inorgánicos. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ver a qué tipo, digamos así, de naturaleza de peligro está sujeto la labor que estamos haciendo en determinada área de trabajo. Si estamos en demolición, si estamos en construcción, si estamos, imagínense ustedes, levantando encofrados, si estamos haciendo vaciado de concreto. Entonces, dependiendo de los tipos de trabajo, acá nos identificamos los riesgos. Psicosocial, y acá están los detalles. En la parte de biomecánicos, por supuesto que es el esfuerzo que uno hace en el tipo de trabajo. Condiciones de seguridad, mecánico, elementos, partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas, etcétera. Y finalmente los fenómenos naturales. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos? La naturaleza de los peligros, dependiendo del agente, ¿no? De la línea central, biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Muy bien, ¿con eso qué hacemos? La matriz de autodiagnóstico. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, como ejemplo que se ha tomado esta parte, el capítulo numeral dice 4.1, comprensión de la organización. Esto se refiere a la propia norma. Entonces acá estamos ya analizando la norma ISO 45001. Entonces en este tema acá vemos el requisito. Dice acá, ¿no? 4.1, comprensión de la organización y su contexto. ¿Cuál es el requisito que dice la norma? Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. El peso es tanto. Entonces acá dice cumplen totalmente, no cumplen, no aplican. Y acá ven resultados. Entonces con esta es una encuesta que se hace para ver cómo está el grado nuestro en el sentido siguiente. Estamos cumpliendo al 100%, no estamos cumpliendo y no aplica. ¿Okay? Y así vamos avanzando en diversas etapas, ¿no? Determinación del alcance del sistema, las normas, el 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, el 5.1 liderazgo y compromiso, y así vamos avanzando, ¿no es cierto? Y después pasamos a la matriz de riesgos. Esto es interesantísimo. ¿Cómo funciona esta matriz de riesgos? Ustedes ven claramente acá dice matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Este es peligro, riesgo. Actividades rutinarias y no rutinarias en el ingenio de esta empresa. Entonces acá tenemos proceso, ¿cierto? ¿Qué proceso de acabados? Entonces la actividad, uso de maquinaria. La actividad rutinaria, la que se señala aquí. Y después dice, ¿cuál sería el peligro? Acá fíjese los peligros. Entonces, descripción del peligro, exposición a ruido, a mayores de 80 decibeles y 85 decibeles. ¿Cuál es el riesgo? Exposición a ruido generado por maquinaria del proceso. ¿Cuál es el factor de riesgo? Ruido y físico. Y los posibles efectos, acá los tienen también. Entonces, con estos datos, nosotros podemos aplicar lo que corresponde y lo que sigue, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Número de personas, 7. Horas de exposición, 8, porque son 8 las que trabajan, ¿no es cierto? Valoración del riesgo, probabilidad, ponemos un valor. Consecuencia, ponemos un valor. Exposición, otro valor. Valoración del PEP sería entonces acá lo que se señala.
2 por 3, 6 por 4, 24, ¿correcto? Entonces acá está el peligro de peligrosidad, critericidad y peligrosidad bajo. Y acá decimos controles existentes. ¿Cuál es la fuente de control, medio de control y trabajador? Y acá dice la recomendación de medidas correctivas de intervención. Acá están las medidas. En este caso hemos puesto entrenamiento en conservación auditiva, reentrenamiento, reentrenamiento de uso de los EPPs, equipos de protección personal. Y así vamos avanzando. Entonces, esta es la matriz de riesgos, que lo tenemos que hacer dependiendo de las actividades. Acá vamos avanzando en pintura, vamos avanzando en labores de mantenimiento, y acá sigue labores de mantenimiento, y finalmente tenemos mantenimiento autónomo y energía CER. Entonces, según esto, dependiendo de la fase del trabajo, detallamos todo lo que tenemos aquí. Okay, seguimos, labores de mantenimiento, etcétera, labores de mantenimiento, labores de aseo, y con eso estaríamos nosotros terminando esta segunda norma. La norma, repito, que es lo que dice, es